Buenas, mi nombre es Yanandra Ramos Castro y yo en este video les voy a explicar lo que es una potencia monofásica, pero me voy a enfatizar más en la potencia aparente. Bueno, ya pues pasamos al ejercicio. El ejercicio es un circuito con una bobina y una resistencia de valor, la resistencia 5 ohmios, la bobina 15 milihenrios, una B sub S. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar, que es reactancia inductiva, frecuencia angular, impedancia total, voltaje total y la corriente total del circuito. Entonces aquí, para entender mejor de dónde vamos a sacar el voltaje total, vamos a explicar esto, que es B sub S va a ser igual a B sub M, que es el valor que tenemos antes del seno o el coseno, por el seno o el coseno de la frecuencia angular con respecto al tiempo, más un ángulo. En este caso no nos dan ángulo, por lo tanto el ángulo sería 0. Siempre que no nos den un ángulo, el ángulo va a ser 0. Entonces, vamos a hallar, nos piden hallar la potencia activa, la potencia reactiva, el factor de potencia y la potencia aparente. Bueno, aquí tenemos una bobina y una resistencia, por lo tanto eso lo debemos de pasar a fasores. ¿Para qué? Para que podamos unirlas como si fuera resistencia, y en este caso van a ser en serie. Hay casos que son en paralela, pero solo sería cambiar la fórmula de resistencia en serie por una resistencia en paralelo. Entonces aquí vamos a utilizarlas en serie, que es la suma de ambas resistencias. Entonces aquí sería pasar la reactancia inductiva. Vamos a utilizar esta fórmula para pasar esta bobina a una resistencia, a una impedancia. Entonces sería X sub I va a ser igual a J por W por L. Entonces X sub I va a ser igual a J por la frecuencia angular, que es 1000, que es este valor, por la bobina, que nosotros en este caso la pasamos a henrios, estaba en milihenrios, la pasamos a henrios y nos da 15 por 10 a la menos 3 henrios. Entonces X sub I va a ser igual 1000, lo hacemos acá en la calculadora, 1000 por 15 por 10 a la menos 3, daría 15. Entonces J, 15 ohmios. Listo. Ahora el circuito nos quedaría de esta forma. Aquí el B sub S, aquí la primera impedancia, aquí la segunda impedancia. Listo. La primera impedancia, o sea, el primer valor de la resistencia sería 5 ohmios. Listo. Y el segundo sería J, 15 ohmios, que fue lo que acabamos de hallar. Entonces aquí en este caso vamos a utilizar la fórmula de impedancia total. Entonces impedancia total. Entonces sería ZT va a ser igual a la parte real más X sub I. Sería Z total va a ser igual a 5 más J, 15, y eso está en ohmios. Ya ahí hallamos lo que es una potencia. Ya aquí hallamos lo que es la impedancia total. Ahora vamos a hallar la corriente total del circuito. Entonces sería IT va a ser igual al voltaje total, que es B sub M por el ángulo. Entonces B sub M en este caso es 150 sobre raíz de 2 por un ángulo de, en este caso no tenemos ángulo, entonces sería 0 grados, sobre
la impedancia total del circuito, que es 5 más J15 ohmios. Entonces acá la corriente total sería, aquí tenemos los dos, este es polar, tenemos un número polar y tenemos otro rectangular. Entonces necesitamos o ambos en polares o ambos en rectangulares. Yo en este caso voy a explicar lo que pasamos las rectangulares a polar para tenerlo todos en polares. Entonces acá colocamos el valor normal del polar de arriba, 150 sobre raíz de 2 por un ángulo de 0 grados, sobre lo que pasamos de esta rectangular que nos da es shift pol 5 shift, 15. 5 el valor de la resistencia, que es la parte real, y 15 la parte imaginaria, que nos da la segunda impedancia. Entonces va a ser igual a la R, que nos da 15.81 por un ángulo de, vamos a ver el ángulo, 71.56. Listo, aquí entonces sería, corriente total va a ser igual a, vamos a dividir la parte, digamos, numérica y a restar la parte de los ángulos. Entonces sería 150 sobre raíz de 2 sobre 15.81. Cerramos entre paréntesis para que quede más ordenadito. Y aquí queda un ángulo de 0 grados menos el ángulo de 71.56 grados. Aquí pues no me alcanza, pero cerramos el paréntesis. Luego vamos a hacer eso en la calculadora. Sería corriente total va a ser igual a, vamos a hacerlo en la calculadora. Ahí sería 150 sobre raíz de 2 por 15.81. Lo hacemos pues por la ley de la oreja. Si quieren lo voy a explicar mejor acá. Sería 150 raíz de 2 sobre 150 sobre 15.81. Acá va un unito porque no tenemos valor ahí, entonces colocamos el 1. Entonces hacemos la ley de la oreja, o pues llamada así. Entonces 150 por 1 y 15.81 por la raíz de 2. Entonces aquí copiamos los ángulos pues para que no nos perdamos. Sería ángulo de 0 menos el ángulo de 71.56. Entonces sería corriente total va a ser igual, así lo hacemos en la calculadora, 150 por 1, 15.81 por raíz de 2. Esto nos da 6.70. Y el ángulo nos da 0 menos el número, pues nos da menos el ángulo que nos da. Sería menos 71.56. Esa sería la corriente del circuito. Ahora vamos a hallar lo que es la potencia aparente del circuito. La potencia aparente se representa por la letra S. Y vamos a hacerla así. Sería potencia aparente se representa con la letra S. Sería S va a ser igual a voltaje por corriente. Entonces S va a ser igual al voltaje. ¿Qué nos da el voltaje? Fue lo que hallamos acá, que nos daba 150 raíz de 2 por un ángulo de 0 grados. Entonces 150 sobre raíz de 2 por un ángulo de 0 grados. Por la corriente, que fue la que acabamos de hallar. Entonces sería 6.70 por un ángulo de menos 71.56. Entonces, digámoslo así, multiplicamos la parte numérica, pero en este caso vamos a sumar los ángulos. Entonces sería S va a ser igual a 150 sobre raíz de 2
por 6.70. Cierro, sería 0 grados, el ángulo de 0 grados, más menos 71.56. En este caso es la suma de los ángulos, pero ahora multiplicamos esta parte numérica, sería 150 sobre raíz de 2 por 6.70. Nos da, ese va a ser igual a 710,64. Aquí sería más por menos, entonces nos da menos 71.56. Esa es la potencia aparente. Vamos a pasar esa potencia aparente a polar. Eso está en polar, donde vamos a necesitar el rectangular para explicarles algo de la potencia activa y reactiva. Entonces, vamos a pasarla, sería así. Shift Rec 700, el primer valor es este. Entonces sería 710.64 Shift, coma, el ángulo que nos da menos 71.56. Cerramos. Sería la X nos da, la X siempre nos va a dar el primer valor. Entonces sería 224,78. Miramos lo que nos da la Y, nos da menos, entonces menos J 674,15. Entonces aquí nos da, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces Y nos da la parte imaginaria y X nos da la parte real. En esta parte real nos permite hallar lo que es la potencia activa. Potencia activa. Y en esta parte nos permite hallar la potencia reactiva. Ahora lo que vamos a hacer es hallar el factor de potencia. En este caso vamos a trabajar con un triangulito. El triangulito nos da así, pues más o menos así. Sería aquí el ángulo. Aquí nos da la hipotenusa y la hipotenusa es la potencia aparente. Y nos da 710,64. En este caso, aquí en esta parte nos va a dar lo que es la potencia reactiva. Entonces aquí potencia reactiva. Entonces acá nos va a dar, el valor que nos dio es menos 674,15. Y en este caso nos va a dar la potencia activa, que es 224,78. Las unidades para trabajar en esto es B por A, acá B por A y acá W, que es watts. Entonces acá sería, no vamos a hallar con coseno de teta, va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. El coseno de teta va a ser igual a el cateto adyacente, que es este, porque está al ladito del ángulo, y este sería el opuesto. Entonces sería 224,78 sobre la hipotenusa, que es 710,64. Entonces coseno de teta va a ser igual que sería coseno de 224,78
sobre 710.64. Nos da 0.99. Entonces el coseno nos da de 0.99. Entonces este es el factor de potencia. Es de 0.99. Ya aquí hemos hallado todos los valores, todo lo que nos pide el ejercicio. Hemos hallado la potencia activa, la reactiva, la aparente y el factor de potencia. Espero les haya quedado claro el tema. Muchas gracias por su atención.